conocen a Raúl y a Montserrat Fábrega, voy a presentarlos a ambos, me voy a auxiliar con este machete. Bueno, Montserrat Fábrega Flo es española de Cataluña. Estudió arquitectura en la Universidad de Cataluña, se graduó en 2009, vino a la Argentina en 2010, residió casi 12 años aquí, trabajando en temas de su especialidad. Acá en Buenos Aires se inscribió en la maestría en estudios urbanos de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde se graduó y eligió como tema de tesis precisamente la Avenida General Paz. Después ella nos va a explicar quizá el misterio de por qué eligió ese tema. Bien, actualmente fue docente acá en la Universidad de San Martín, en la de 3 de febrero, colaboró en algún grupo de investigación en la UBA y en la Facultad de Arquitectura, y bueno, y ha difundido en algunos eventos las conclusiones de su tesis sobre la General Paz. En cuanto a Raúl González, que muchos de los presentes, todos acá lo conocen, es ingeniero civil de la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado en Ingeniería de Transporte y Orientación Vial, también en la UBA, donde además es profesor adjunto regular y tiene a su cargo la cátedra de Diseño Geométrico de Obras Lineales y Diseño Vial Rural y Urbano. Bien, también es profesor de Diseño Geométrico en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Universidad Católica. En la Universidad Católica es coordinador del Centro de Estudios de Transporte, que tiene la universidad, CETUCA se llama la sigla, y es profesor invitado en un curso de posgrado en la Universidad de San Juan, en la UTN, Regional Mendoza y en otros lados. Es miembro del Instituto de Transporte de la Academia de Ingeniería, miembro de la Comisión de Incumbencias del Consejo Profesional de Ingeniería Civil y de la Asociación Argentina de Carpintería. Finalmente, desde hace 33 años está en el tema vial, se recibió prácticamente, siendo actualmente desde hace unos cuantos años funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad. Entonces, ahora vamos a darle la palabra a Montserrat Fábregas. Está grabando, ¿no? Perdón, pregunto algo. Está grabando, ¿no? Es guión de grabación, ¿no? Bueno, entonces dejamos... Sí, se está grabando. Toma la palabra Montserrat. ¿Está grabando? Sí, yo recién entré y claro. Bien. ¿Se me escucha? Sí, cualquier cosa me avisan, pero bueno, espero que se me escuche bien. Bueno, primero de todo, gracias Juan Pablo, gracias Raúl por esta oportunidad. Para mí es bueno, muy significativo, como dijo Juan Pablo. Yo fui a vivir a Buenos Aires en el 2010 y estuve viviendo en Buenos Aires hasta el 2022, hace 2 años y poco que me volví a mis orígenes. Y para mí siempre es un placer unir mundos, estar aquí y allá y, como siempre, sumar e integrar experiencias. Estudié arquitectura, me especialicé en urbanismo, como dijo Juan Pablo, y también me formé como coach ontológico, para complementar mi formación también, sobre todo en el ámbito del urbanismo más social y también el trabajo con las personas. Bien, como les comentó Juan Pablo, yo elegí para la tesis de mi maestría que hice en la Universidad Nacional General Sarmiento. Esta tesis la presenté en el mayo del 2019. Bien, entonces también algunos datos van a estar como, bueno, son de esa época, que lo vamos a ir comentando. Mi director de tesis fue, bueno, mi gran referente a nivel profesional, que es Fernando, el doctor en arquitectura Fernando Murillo. Para mí es un gran referente a nivel profesional y como persona, del cual tuve el honor de trabajar con él, estar en proyectos de investigación, y también lo considero como un amigo. Y mi codirector fue Tomás Massín, también geógrafo, doctor también en urbanismo,
me acompañó y fue de gran soporte en esta travesía de hacer una tesis. Bien, y la General Paz, ¿qué decir de la General Paz? El título que encaré de la General Paz fue esta recuperación, este análisis de los principios urbanísticos que originó este trazado tan emblemático a nivel social y a nivel urbano y a nivel movilidad. Primero de todo, bueno, vamos a desentramar esta incógnita que decía Juan Pablo sobre por qué elegí este tema, ¿no? Yo viniendo de Barcelona, de Europa, obviamente la conformación de las ciudades son muy distintas, y cuando llegué a Argentina, a Buenos Aires, siempre me creó una gran incógnita de cómo es que un país tan grande como Argentina se asentara a nivel urbano, a nivel sociourbano, en esta gran mancha urbana que es el AMBA, ¿no? Me creaba mucha curiosidad cómo fue la historia de esta conformación urbana que regía el país. Estos son datos del censo del 2010, porque la tesis la terminé en el 2019, entonces me basé en esos datos en ese momento, y en ese momento el 32% de la población del país residía en lo que es el conurbano, en el AMBA. ¿Okay? Bien, esta gran pregunta, que una pregunta habilita a la investigación, a investigar, fue la que rigió mi tesis de maestría. Mi tesis de maestría se fundamentó básicamente en estos tres capítulos. Bien, primero una historia, sobre todo una historia mucho más de la historia del trazado político, entender cómo sucedió, cómo se originó ese trazado político. Un segundo capítulo que era el análisis de este trazado, de este anillo integrador en su momento, y un capítulo tercero en el cual analizaba los paradigmas de las etapas que fueron sucediendo esta avenida. Esto simplemente es a nivel de esquema para que tengan una idea de cómo encaré esta tesis. Primero de todo, bueno, ¿qué contarles? Yo tuve que ponerme a estudiar, a entender la historia del país. Me imagino que todos saben mucho más que yo, pero me tuve que sumergir mucho en lo que es la conformación del país en sí, ¿no? Después de la independencia, cómo se fue conformando el país y qué tipos de jurisdicciones se fueron también creando. Y es muy curioso, como bien seguro que sabrán, hay el tema de la cuestión capital, ¿no? Que fue todos estos casi 70 años de dilucidar qué ciudad tenía que ser la capital de esta nueva nación. De hecho, es muy curioso porque en los diferentes tipos de jurisdicciones que fueron a lo largo a partir del 1810, hubieron diferentes tipos de situación y de capitales, ¿no? En algún momento fue Córdoba, después provisionalmente también fue Buenos Aires, pero dentro de la Confederación de Argentina hubo una época que no lo fue, después hubo unos años que fue Paraná, incluso debido a unos incidentes que vamos a hablar más tarde, Belgrano fue por un mes la capital del país. Acá se puede ver más o menos eso, ¿no? Que desde que se independizó el país hasta el 1880 realmente no se consagró la ciudad de Buenos Aires como capital del Estado. O sea, hubieran como estos 70 años, digamos, de provisionalidad legal, de alguna forma, ¿no? Bueno, los mapas siempre nos traen como mucha información de lo que sucedía y de cómo se leía el territorio, ¿no? Cómo se fue leyendo el territorio a lo largo de la... ¿Sí? ¿Todo bien? Okay. Cómo se fue leyendo a lo largo de la historia. ¿Bien? Hay como diferentes maneras... Hay micrófonos abiertos, ¿no me parece? No sé si los pueden ir cerrando o cualquier cosa. Bien, gracias. Cómo se fue leyendo el territorio, ¿no? Cómo se fue como inseriendo la ciudad dentro del territorio, ¿no? Primero, las primeras imágenes o las dos veces que se conquistó, ¿no? Que se consagró Buenos Aires, era mucho esta protección de los muros, ¿no? De protegerse de lo de afuera, lo desconocido.
y cómo después la misma ciudad se fue extendiendo en esta inmensidad de la pampa, ¿no? Esta inmensidad, esta planicie ilimitada que podía como ir como recibiendo toda esta cuadrícula que se iba como extendiendo según iba creciendo la ciudad, ¿no? Ay. Finalmente, bueno, después lo que les comentaba, ¿no? En el 1880 hubo una serie de conflictos, saben perfectamente, bueno, los conflictos que hubo entre la disputa por la ciudad-puerto, ¿no? Esta ciudad-puerto que era como la apertura y la llave para ir a los otros continentes por las mercancías, tan preciada por todo el país. Estos conflictos entre nacionales y provincia se estuvo debatiendo, hubo diferentes tipos de legislaciones, hasta que en 1880 hubo un aspecto de conflictos. De hecho, fue bastante conflictivo porque hubo como los micrófonos, por favor, gracias. Hubo hasta como 3.000 muertos en unos meses de mucho conflicto dentro del municipio de Buenos Aires para disputarse realmente qué ciudad, qué capital, si Ciudad de Buenos Aires tenía que ser la capital o no del país. Finalmente, después de esos conflictos que fueron realmente como muy notorios y muy, bueno, muy bisagra, en el 1882 hubo la resolución definitiva de que finalmente la nueva capital de la provincia iba a ser La Plata, a 60 kilómetros de la ciudad. Se iban a anexar los municipios de Belgrano y Flores al municipio de Buenos Aires, es decir, aquí ven perfectamente cómo era el antiguo municipio de Buenos Aires, la superficie que había, lo que ocupaba y la anexión de lo que simbolizaba el partido de Flores y de Belgrano. Se cuatriplicaba la superficie de la ciudad, habiendo solo el 10% de edificación. Y se establecía, en esta resolución, se establecía un bulevar de 100 metros de ancho como límite de la ciudad. Este es el primer plano que se define, ya definitivamente, valga la redundancia, lo que es el límite de la ciudad cuando se establece ya la capital en sí de la nación. Estos son algunos planos también antiguos de los diferentes límites que fueron habiendo en los diferentes también años de lo que iba del territorio que abarcaba la capital federal. Y acá hay un pequeño análisis que hice de un poco cómo se decidió también este límite, ¿no? Este límite que al final no deja de ser muy un análisis, muy un dibujo de tablero, ¿no? De mesa, ¿no? Si vemos cómo se define muy claramente y se percibe muy claramente esta radialidad que siempre enfatiza el centro de Buenos Aires, ¿no? Incluso el mismo límite tiene como esta forma radial que enfatiza, ¿no? La centralidad del municipio de Buenos Aires, ¿no? Y hubo esta compensación de territorios al anexar los dos partidos de Belgrano y de Flores, hubo esta compensación de territorios trazo este trazado radial y cedo esta superficie roja a provincia y lo azul, ¿no? me lo quedo dentro de capital. Como todo muy, muy calculado y muy delimitado y muy pactado, ¿no? De alguna forma. Bien, una vez finalmente establecido el área y que Buenos Aires era la capital del Estado, ¿qué pasaba? Se estaba todo por hacer. O sea, imagínense en ese momento todo este territorio tan vasto por edificar, por urbanizar, por realizarse. En el 1910, claro, la ciudad, el país iba a celebrar su primer centenario y la ciudad tenía que estar como acorde de esta nueva nación. Era como un momento de mucho auge a nivel también socioeconómico, de que esta nueva nación, en su momento, ¿no? El granero del mundo, tenía que mostrarse al mundo. Entonces, ¿cómo se construía, cómo se conforma una nueva capital para esta nueva nación, ¿no? Aparecieron varios diferentes tipos de planes y proyectos proyectos urbanos para empezar a construir y a diseñar esta nueva capital. En esos momentos, principios del siglo XX, venimos, ¿no? de todo 100 años atrás de la revolución industrial y de ciudades, ¿no? como Londres o grandes ciudades o París, grandes ciudades europeas,
que estaban ya hacinándose, ¿no? Que empezaban a ser muy insalubres, ¿no? Entonces empezaba a ver toda esta corriente y esta mirada de ciudades higienistas, sobre todo de combinar lo urbano con lo rural, de pensar en los espacios verdes, ¿no? De pensar que no todo tiene que estar urbanizado, sino que tienen que haber espacios justamente que den servicio a la ciudadanía, como son los espacios verdes, el espacio público. De hecho, el urbanista de La Paulera, ya en su momento, en este momento de construir ciudad, este es el primer plano. Este plano es muy lindo porque este es el primer plano en el 1904 que se ve toda la cuadrícula de capital dibujada, como que se empezaron a trazar, cómo se definieron toda la nueva grilla. De hecho, acá se observa la zona más oscura, son las manzanas que están construidas y las otras no, que solo están las calles dibujadas. Pero imagínense, ¿no? Con ese afán de querer construir y edificar y territorializar la nueva capital, cómo se urbaniza, ¿no? Cómo también se piensan estos espacios que sean como saludables y, bueno, y un adjetivo muy actual, sostenibles, ¿no? Acá paso y veo la siguiente, ¿no? Este contexto internacional de ciudades higienistas en su momento, ¿no? De cómo idear estas nuevas ciudades que están siendo insalubres y organizarlas de una forma más, pues más sana, con un contacto con la naturaleza, que a la vez también sean productivas, ¿no? Habían como estas visiones utópicas de la ciudad industrial o la ciudad jardín de Hogwarts, o incluso una muy curiosa de Arturo Soria, un arquitecto urbanista madrileño de finales del siglo XIX que diseñó la ciudad lineal, ¿no? De una carretera lineal y todas las urbanizaciones alrededor de esta carretera. En este contexto en el que estamos, ¿no? Principios, mediados del siglo XX, Ciudad Capital se viene construyendo. Y claro, pasaron desde el 1888, ¿no? Que se estableció, se dibujó el trazado de lo que es ahora la General Paz, hasta que se empezó a construir en el 1937, claro, pasaron como 50 años, ¿no? Más de 50 años desde el que se delimitó el trazado hasta que se empezó a construir. Esos años pasaron muchas cosas, empezaron a edificarse y pasaron muchas cosas, ¿no? Y entonces es como, bueno, desde ese trazado que se diseñó, cómo se puede adaptar a lo que hay ahora y a las necesidades de esta nueva ciudad que está creciendo con una modernidad muy acelerada, ¿no? Como bien saben, después el ingeniero Raúl González les va a estar explicando más detalles técnicos más interesantes. Bueno, el ingeniero Palazzo fue el director de este proyecto, de la materialización, de la construcción de la General Paz, y es el primer proyecto que llevó a cabo la Dirección Nacional de Vialidad, y fue un proyecto ya de por sí muy emblemático, porque justamente fue un proyecto muy interdisciplinar. Había paisajistas, arquitectos, ingenieros que trabajaron conjuntamente para este proyecto, ¿no? Y con su visión también muy moderna, Palazzo sobre todo encaró este proyecto desde un criterio de hacer ingeniería sin que lo pareciese. Bien, como que tuviera también esta, aparte de lo técnico y de otros aspectos que Raúl nos va a contar después, sobre todo que fuera agradable, que el conducir por esta avenida Park and Way, esta avenida Parque, que era lo que se estaba también llevando mucho, sobre todo en Norteamérica, esta avenida Parque de mezclar la movilidad, los servicios con la naturaleza, ¿no? Que fuera como agradable, que fuera muy placentero el conducir y también a la vez muy seguro. Pasó a diseñarse con mucho detalle, incluso hay la anécdota de que hay como 70.000 árboles de diferentes especies que se diseñaron y se ubicaron estratégicamente en las diferentes zonas a lo largo de este trazado. El documento hecho para el proyecto de la General Paz, que se hizo en 1938, es un documento muy hermoso, dibujado a mano, con mucha delicadeza, con mucha dedicación, en el cual se observa, ¿no? Cómo estas ganas de hacerlo una experiencia bonita, de hacerlo una experiencia linda, de ser agradable, ¿no? De mezclar toda esta modernidad con también
el placer de estar, de la contemplación, ¿no? Aquí hay algunas imágenes de lo que fue en su momento la construcción de la General Paz y sobre todo lo que decía, ¿no? En ese sentido, los retos que tenía que también enfrentarse esta nueva construcción, porque tenía que dar servicio, tenía que atender lo que iba pasando en el vecindario, de un lado de la General Paz y del otro. Es decir, las urbanizaciones se fueron sucediendo, fueron creciendo y este trazado tenía que dar un servicio, tenía que asentarse también en su entorno, ¿no? Entonces también eso fue un gran reto porque también había todo un tema de, bueno, de las intersecciones y aparte también un tema, bueno, de intercambio social, ¿no? De qué iba a pasar acá, porque es un espacio verde, al final es una franja de 100 metros de ancho en la cual pasan cosas, ¿no? Es como un espacio para vivirlo. Algunos datos interesantes, ¿no? de la época, del momento, también el tema habitacional, el tema de la población, ¿no? Hay un dato también muy curioso de los censos, que desde el 1947 Capital Federal ya tenía casi 3 millones de habitantes, lo cual se mantuvo hasta el 2010. O sea, es decir, durante casi más de 60 años, la capital no creció, se preservó en esos casi 3 millones de habitantes, en cambio el conurbano creció exponencialmente, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos está diciendo eso, ¿no? Como esta preservación, este trazado de la General Paz, como que preservó la capital federal, ¿no? De hecho hay un libro muy famoso de Oxlack que habla sobre quién puede entrar en capital y quién no, ¿no? Este tema de preservación de la capital, ¿no? ¿Quién merece la capital, vivir en capital? En cambio, ¿no? El conurbano puede crecer expansivamente porque a nivel geográfico tampoco no tiene ningún límite y puede tener estabilidad eso de crecer exponencialmente como fue sucediendo en los últimos años. Disminuyó, ¿no? Eso puede ser un tema interesante para evaluarlo o verlo más adelante. Se me escucha bien, ¿no? Cualquier cosa me dicen. No sé si tenía la conexión ahí débil, pero cualquier cosa me dicen. Más datos o más anécdotas, ¿no? También. Bien, la ciudad crece, el conurbano crece. ¿Qué pasa con ese crecimiento, justamente, ¿no? Se tiene que dar servicio. El automóvil pasa a ser el gran vector de la conformación urbana de las grandes ciudades. El automóvil empieza a ser algo como súper habitual en todos los ámbitos sociales de ciudadanía, por tanto el acceder a la ciudad tiene que ser algo como que esté habilitado, ¿no? Entonces empieza a crecer el volumen de tránsito y todo lo que son los accesos y se tienen que ampliar y adaptar, ¿no? Los tránsitos de mayor importancia obviamente van todos al área central, es un sistema radial, todo confluye hacia el centro de Buenos Aires y la General Paz es la primera circunvalación que existe que une estos ejes radiales, ¿no? Hay un dilema que me parece que es como interesante de discutir o tener presente para más adelante, ¿no? Que es cómo se conforman las ciudades, que a veces lo hemos discutido con mis compañeros de ingenieros de acá de Buenos Aires, que es lo que genera también crear una ruta, ¿no? Un acceso. Es decir, la ruta también da acceso a urbanizaciones ya existentes, pero a la vez la misma ruta también genera urbanización, ¿no? Es como, ok, sí, yo amplío y doy facilidad para el acceder, pero esta vez también esa ruta, ese trazado genera más urbanización, ¿no? Entonces, también es como puede ser como una dicotomía bastante acentuada, ¿no? De qué genera qué, la urbanización que genera el acceso o los accesos generan urbanizaciones. Acá algunos puntos claves de cómo se fueron ampliando o qué se fue modificando de la General Paz y sus accesos debido a esta demanda, sobre todo de tanto tránsito, de tanta
y de tanta masificación, ¿no? Algunos puntos que Raúl también va a comentar más adelante, pero algunos sobre todo emblemas más significativos de las ampliaciones y sobre todo de las ampliaciones de añadir carriles, ¿no? De como hubo en su momento, igual ustedes lo van a saber mucho mejor, ¿no? Pero hubo en su momento también este concepto de no, ampliemos carriles, no, para mejorar el tránsito, ampliemos carriles y se demuestra que no es esa la solución, ¿no? Este es el segundo tema, hemos hecho un poquito de repaso, de anécdotas de la conformación de la General Paz, y este es el segundo tema que yo encaraba en la tesis, que es qué pasó, qué ha ido pasando, ¿no? En este trazado que en su momento fue un trazado integrador, ¿no? Integrar, ¿no? Dar como cabida a diferentes usos, a conformarse en diferentes nodos de centralidad, que lo nombré, ¿no? Por ejemplo, hay una anécdota que me dediqué a contar, que lo hice yo, pero bueno, obviamente puede también diferir en algunos números, que contabilicé que en el proyecto original de Palazzo había 175 accesos, ¿bien? A la General Paz, ¿bien? Y en cambio actualmente hay 93, ¿no? Cómo se fue reduciendo también esa accesibilidad y esto terminó como siendo como menos permeable de alguna forma, ¿no? A la vez también con estos diferentes accesos, que obviamente no es lo mismo la zona norte que la zona oeste, que la zona sur, estos accesos a la circunvalación, a la General Paz, también fueron cambiando, ¿no? Por tanto, hay como núcleos de intersecciones que fueron muy diferentes y que fueron mutando por su cuenta sin tener en cuenta esta integración lineal que había en su inicio, ¿no? En su diseño. Lo que me dediqué también en mi tesis es agarré 8 nodos, 8 de estas intersecciones y las fui comparando ahora lo vamos a ver, a nivel muy, muy visual. ¿Bien? Algunos datos como para tener en mente de que estos nodos iban como evolucionando independientemente entre sí, ¿no? Como el acceso norte, en su momento, estos son datos del 2015 más o menos, pero como en el acceso norte quizás había en su momento automóviles que entraban en capital por día, 230.000, y en cambio en la autopista de Buenos Aires pues había 130.000, ¿no? Como cada nodo tiene su particularidad por lo que da servicio también, ¿no? Y acá es lo que fui haciendo en estos 8 nodos, fue ir comparando en lo que Google Maps tenía como clasificado a nivel de fotos históricas, y fui como comparando qué fue pasando, ¿no? En este origen de proyecto del 38 hasta en ese momento, el 2016, ¿no? Cómo se fue sobrematerializando, sobre todo, la General Paz, ¿no? Este trazado, cómo el espacio verde se fue reduciendo y se fue incrementando la superficie de asfalto. En algunos casos son como muy notorios, como por ejemplo este del nodo Panamericana, cómo fue evolucionando y como ahora es un entramado bueno, de varios niveles, ¿no? Lo voy pasando porque es bastante visual, pero otros quizás no cambiaron tanto, otros podríamos decir que se fueron mantuviendo y otros también evolucionaron como a 4 niveles, como el nodo Liniers, que ese es como también muy notorio, ¿no? Y así sucesivamente, algunos se sobrematerializaron, no se expandieron en territorio, pero se fueron como sobrematerializando en diferentes niveles. Y como la Richieri quizás en su momento también evolucionó o cambió mucho más en los años 50, sobre todo 60, y cómo se mantuvo quizás si no cambió, ¿no? Y hay el puente de la Noria, que es muy curioso porque se diseñó para tener 2 puentes y de hecho estuvo con un puente durante bastantes décadas hasta que finalmente se amplió, ¿no? Algunos análisis de todo esto que venimos comentando. No sé si se ve bien, pero cualquier cosa, esta presentación después me la comentan, la comparto, no tengo ningún problema. Pero para que vean un poquito, no sé si ven la manito del cursor, pero acá es un poco análisis de esto que hemos ido viendo, ¿no? Lo clasifiqué así también muy visualmente para ver las características de cada época, ¿no? Una cosa es la época del 1887, que es cuando se decide en el plano, ¿no? Se conforma la capital y se hace este nuevo trazado.
que sobre todo el significado en su momento, ¿no? Cuando se genera el trazado, es un tema territorial, un tema muy jurisdiccional, que tiene la intención básicamente de delimitar, ¿no? Del 1937 al 41, que es cuando se construye la General Paz, básicamente, ¿no? El para qué, su propósito es tener ser una avenida parque, ser una cintura también higienista, que sea funcional, ¿no? La modernización del diseño, de la autovía. Hay una integración urbana en ese momento. Y en la tercera etapa, que es la sobrematerialización que le digo, que es que simplemente se piensa en en mejorar los accesos a la ciudad y pasa a ser como una barrera simbólica de lo que es capital del conurbano. Bueno, clasificando estas tres etapas, acá básicamente hago como un comentario de estas tres etapas, ¿bien? Que hemos definido. Este consenso, este significado en su momento del trazado es muy territorial, simplemente lo que genera es como, ok, delimitamos y cómo el centro va trayendo también pues, otros centros, ¿no? Cómo se crea el concepto de periferia y centro, y sobre todo, como comenta Gorelick, remarca lo que es ciudad y lo que no es, ¿no? Esta es la ciudad, esta es la capital, bien, lo demás, ¿no? Es provincia, ¿no? Es el resto del país. En su momento, en la construcción de la General Paz, esta imagen es muy interesante porque es lo que existía antes de la construcción de la General Paz, cómo este trazado, bueno, se había expandido, ¿no? Porque en el imaginario estaba el límite de la ciudad, de la capital, pero no estaba construido, ¿no? Entonces, claro, la grilla se fue expandiendo, ¿no? Y acá es como este trazado ¿no? Este trazado, esta franja de 100 metros, tiene que dar respuesta a lo que está pasando en ese momento de la construcción, ¿no? Cómo va a dar respuesta a un lado y otro de la General Paz, cómo se potencia, sobre todo en el diseño, este afán de integrar, ¿no? Lo que está sucediendo en ese momento. Y a esto parece como si fuera de otro mundo, ¿no? Pero es el ambiente que había en la General Paz en su momento, ¿no? Esta foto donde están estas mujeres son familiares de Susana Boragno, que Susana Boragno es una historiadora muy especialista de la General Paz, la cual también me ayudó en su momento en la conformación de esta tesis. Y era un lugar para ir a matear, a tomar mate, a estar, ¿no? A pasar las tardes de los fines de semana, donde se encontraba gente del conurbano y vecinos también de capital. Incluso había, ¿no? Esta foto que hay acá, que se ve una casita, son las casitas de los jardineros, que había incluso también pues concursos y tal, de quien tenía como la zona más bien cuidada a nivel de vegetación. Y era una zona en su momento como viva, pasaban cosas, estaba viva, era como un lugar habitable en el cual la gente se iba a reunir, ¿no? Richard Sennett es un sociólogo urbano muy de referencia, el cual define los espacios de sistema abierto, que son espacios públicos que son amoldables, ¿no? Que se generan procesos, es un umbral poroso, son hábitats donde hay interacción, donde hay información, donde hay diversión, ¿no? Donde suceden y el espacio se va transformando según también las necesidades, según lo que vaya sucediendo, ¿no? En cambio, en la materialización la sobrematerialización de esta última época de la General Paz, fomentando lo que es el asfalto, el hormigón, renunciando, ¿no? a estos propósitos más originales de la integración, y la vía, ¿no? Este trazado original, esta vía integradora pasó a ser una barrera urbana, incluso una frontera, porque es una frontera que delimita dos jurisdicciones diferentes. Aún recuerdo la primera vez que vi una casita de policía, ¿no? que delimitaba, que estabas dejando como capital y que entrabas a provincia. Era como, no entendía por qué había incluso como
como esa presencia a nivel jurisdicción de que estás cambiando de territorio, ¿no? Y cómo en el imaginario colectivo justamente esto nos condiciona, ¿no? Cómo hablamos de la General Paz como límite de lo que pasa al otro lado y de lo que pasa como adentro, ¿no? Y como efecto también este afecto de atracción, porque la gente entra a capital cada día, pero a la vez también tampoco no se queda, ¿no? Hay como este límite muy marcado de alguna forma. Y Richard Sennett este sociólogo, por contrario, dice que en el siglo XX, ¿no? El urbanismo está sirviendo más como instrumento para crear fronteras y no para crear umbrales, ¿no? No para crear estos sistemas abiertos de porosidad. Como el urbanismo también está marcando y está generando estas fronteras o estos no lugares, comenta Marc Augé, ¿no? Pasan, si pasean por ahí, hay como todos estos espacios, ¿no? Que no te invitan a estar, no te invitan a ir, ¿no? No te invitan a ir a tomar mate. Son lugares, los no lugares, ¿no? Son lugares como de nadie, tierra de nadie, ¿no? Y a la vez también estos no lugares generan como en la conciencia colectiva lugares como peligrosos o lugares que de alguna forma segregan, ¿no? Porque es como no voy a estar, en algunas horas del día tampoco son quizás más peligrosos y marcan muy claramente como esta separación, ¿no? Y actualmente también hay como esta confrontación de la vía rápida, no deja de ser una vía rápida, pero también a la vez es una zona muy residencial, ¿no? Como hay esta fricción entre usos y servicios. Bueno, para terminar, ya termino. Ya voy cerrando también toda esta parte. Preguntas, ¿no? Empezamos con preguntas y terminemos con preguntas. Yo que soy coach ontológico y también ahora me estoy dedicando al coaching, acompañamiento de personas y de grupos, trabajo mucho con las preguntas, ¿no? Porque creo que las preguntas al final también nos impulsan a ver las cosas diferentes o al menos a discutirlas, ¿no? A replantearlas de alguna forma, ¿no? ¿Cómo tiene que ser un límite de una ciudad? ¿Tiene que ser un elemento físico, ¿no? ¿Cómo se delimita realmente una ciudad? ¿Qué pasa, no? ¿O qué está pasando con la ausencia de planificación integral, ¿no? Entre urbanizaciones e infraestructura. Hay un arquitecto que ya falleció, un arquitecto argentino que lo conocí personalmente, era una persona muy carismática, Fermín Estrella, que decía que el lápiz no es inocente, ¿no? Cuando hacemos un trazado, ¿no? de rutas, incluso a nivel también urbanístico o en arquitectura, no es inocente lo que estamos trazando, tiene un impacto en el entorno, ¿no? Entonces ser conscientes de eso, ¿no? No solo pensar quizás en mi disciplina, sino cómo es necesario, ¿no? recuperar y potenciar ya ese equipo multidisciplinar que planteó Palazzo en su momento y trabajar con diferentes disciplinas para contemplar y para visualizar qué impacto tiene las obras que estamos haciendo a nivel urbano, ¿no? En la ciudad de todos, en la comunidad. Por eso también la importancia del LOD, ¿no? El desarrollo orientado al transporte que implica toda esta mirada más holística, más integral, ¿no? ¿No? Esta visión cortoplacista quizás del tráfico inducido, ¿no? De pensar, no, ampliemos con más carriles que se va a mejorar el tránsito, ¿no? Quizás esa no es la solución, quizás esa es la solución a corto plazo que nos imaginamos, pero que complica otros dominios. ¿Qué pasó, no? ¿Qué más puede absorber esta General Paz? ¿Qué más cambios puede absorber? ¿No? Pasó de ser un eje integrador a una barrera urbana, una frontera, y lo que digo, un desbordamiento proyectual, ¿no? ¿Qué más puede absorber esta General Paz? ¿Qué más necesario, qué tiene que pasar, ¿no? Para que nos replanteemos esta forma de planificar? Y algo también que yo me pregunto mucho, ¿no? También de mi tesis, o me lo comentaban en su momento, ¿no? ¿Para qué conocer la historia, ¿no? Y creo que es muy necesario conocer la historia o entender cómo llegamos hasta acá para justamente quizás hacer propuestas más atinadas, ¿no? También recuperar quizás algunas ideas o algunos propósitos
que quizás nos pueden servir como inspiración y adaptarlos también a la actualidad, porque es importante también saber cómo se llegó acá, ¿no? Sobre todo para aprender de la historia y no repetir, ¿no? Quizás los mismos errores, como para incorporar y sumar experiencias. Creo que es importante conocer la historia. Y como última pregunta, les tiro o les invito a la reflexión de qué queremos que pase con la General Paz, ¿no? Sobre todo lo que simboliza también a nivel de Cava, área metropolitana y a nivel país. Y bueno, pues muchas gracias por este espacio, por darme la oportunidad de volver a presentar mi tesis y, bueno, y un placer estar acá con ustedes ahora. Bueno, gracias, Montserrat. Ahora toma la palabra el ingeniero Raúl González. Adelante. Bueno, aprovechamos la tecnología. Bueno, buenas tardes. Bueno, continuando la introducción de Montserrat, ¿no? Hay una frase ahí que me llegó. Hacer ingeniería sin que se note, dijo el ingeniero Palacio, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces estos conceptos vistos desde el punto de vista de la geometría, los efectos paisajísticos y de funcionamiento. Las consecuencias que tuvo esta obra a lo largo de su historia y las enseñanzas para la ingeniería vial, el urbanismo y la movilidad. Acá tengo varios estudiantes de ingeniería civil, varios ingenieros, tengo arquitectos, tengo colegas de la ingeniería. Bueno, empiezo con una foto de época, ¿no? Hay firmas acá del ingeniero Palazzo, del ingeniero Lauren, el ingeniero Laura. Aparece José Luzardo, que era alumno, padre también seguramente de la ingeniera Lara, que estaría en esta división accesos a grandes ciudades de vialidad nacional. Bueno, justamente vamos a hacer una introducción al diseño de caminos, la acción de la Dirección Nacional de Vialidad, la tarea del ingeniero Pascual Palazzo, los criterios técnicos aplicados en la General Paz, la definición del proyecto, el cambio en el sentido de circulación, modificaciones en el tiempo y las enseñanzas para la ingeniería vial. Justamente el proyecto fue del año 1936-1937, ubiquémonos en la época, ¿no? Aparece el problema del tránsito motor y el acceso a las grandes ciudades. Justamente se piensa en una avenida de cintura que conecte rápidamente los barrios de la ciudad de Buenos Aires y todas las zonas periféricas. Enuncia justamente el ingeniero Palazzo estos principios de diseño de la autovía moderna, que son los principios que seguimos usando actualmente. Eliminación de todos los cruces a nivel, con otras vías. Calzadas principales para tránsito directo separadas físicamente, con sentido de circulación, con un cantero central, con un ancho, perdón, de 2 trochas, los carriles, banquinas laterales, y separadas con un cantero central. Acceso a calzadas principales en puntos convenientemente elegidos, con preferencia a avenidas y calles importantes. Hoy diríamos control de acceso.
No sé si total, pero control de acceso. Ya veo varios colegas que ya... Separación absoluta del tránsito rápido y del tránsito lento en las calzadas principales, eliminándose en ella los vehículos, estacionamiento de vehículos, cruce de peatones y hago recuerdo a un alumno del ingeniero Palazzo, el ingeniero Julio Gonzalo Bustamante. Él me decía, Palazzo viajó a Estados Unidos, viajó a Alemania, vio que los norteamericanos tenían el famoso Parkway. Estamos en los años 30, el desarrollo automotor, ¿no? La Ford, la Chevrolet, Dodge, le daban prioridad a la velocidad. En cambio, ves que los alemanes le daban prioridad en estas autostradas a los bosques, al paisaje. Grandes curvas para que se aprecie el paisaje y que en el camino se integre el paisaje. Bueno, Palazzo conjuga estas dos ideas, diseña la General Paz, con conceptos innovadores para la uno de los principios que usa es la velocidad directriz. Justamente, también me decía Julio Gonzalo Bustamante, en Estados Unidos, hablemos de Barber, en Alemania estaban pensando en algún elemento que ordenara todos los elementos geométricos del camino. Y ese era el concepto de la velocidad directriz. Una velocidad de diseño que revoluciona ese Palazzo delante del trazado, suprime fantasías y arbitrariedades, guiando en forma segura y racional. La velocidad directriz es la cual, para que un conductor de habilidad media, manejando con razonable atención, puede recorrerlo con entera seguridad. Es más, dice Palazzo, quien infrinja el principio de la velocidad, entonces se infrinja el principio de la velocidad directriz, se haya suprimido una visibilidad, un radio de curva insuficiente, ahí se producirán fatales accidentes. 1937, 1938. Fíjense los vehículos de la época. Bueno, la General Paz, como decía ahí Montserrat, fue una frontera que definieron a lo largo del tiempo. Vialidad Nacional tiene que definir esa avenida de circunvalación. Y Palazzo encuentra ya una longitud de 4 kilómetros, Liebre, donde se aplica velocidad directriz de 120 kilómetros por hora, pedante máximo de 8%, radios de curva de 500 metros, y en zonas donde estaban cercanas a cruces a nivel, 100 kilómetros por hora de velocidad directriz. Dice Palazzo, se ha fijado una velocidad relativamente alta, cubriendo las posibilidades del futuro. O sea, una visión hoy en día de sustentable, ¿no? De pensar en el futuro, no acotar hoy lo que va a pasar. Bueno, separar el tránsito automotor, eran calzadas de 6 metros de ancho, más una banquina prevista para el futuro de 50 centímetros, calzada de pavimento de hormigón. Calzadas frentistas también de 6 metros, o sea, colectoras, y sendas para peatones y jinetes. Separamos el tránsito, tracción al sangre, tránsito automotor, y los peatones. La circulación era la inglesa, por la izquierda. Diseño de rotondas, las famosas road point. Diseño Palazzo, 3 rotondas, allá veo algún experto en rotondas. 3 rotondas. En forma elíptica, las tradicionales que teníamos en vialidad, la rotonda dándole prioridad al tránsito pasante, en ese sentido, rotondas de 80 a 100 metros de radio mayor y 60 a 70 metros de radio menor. Al final de la General Paz, a la altura de hoy lo que sería Libertador, había una rotonda elíptica que cerraba esta autovía. Ahí se ve la foto de la rotonda de Blandengues, hoy Avenida Libertador. Un detalle, la rotonda también tenía
un círculo para tránsito a sangre, tránsito automotor y digamos, una calzada para tránsito a tracción a sangre. Bien, el carácter de la avenida, lo decía ahí también Montserrat, ¿no? Primero, un carácter troncal comercial, y por otro lado, el factor estético. Introduce en el Palazzo el criterio paisajístico. Era bella para que la recorran, para que los vecinos quieran disfrutarla como un paseo solar y descanso. Ahí veíamos la foto con las casitas para jardineros, ese entorno paisajístico. Esto está tomado también de un libro de los 90 años de vialidad nacional, donde se hace toda una historia de la vialidad ejecutiva. Prevé zonas de esparcimiento para los niños, para las familias. Había lugares como confitería, jardines, playas de juego. Servía para los vecinos, no solamente para el tránsito bajante. La armonía con el paisaje. Sistemas de contención, diríamos hoy. Barandas de troncos de madera. Fíjense, el peralte de 8% es los radios de 500 metros. Los vehículos para 100-120 kilómetros por hora. En esa época no llegarían a esa velocidad, pero se adelantan, ¿no? Una plana de altimetría. Acá, estudiantes de ingeniería civil tienen que hacer el trabajo práctico de la plana de altimetría. Bueno, firmado con el ingeniero Palazzo. Curvas verticales, curvas horizontales. Bueno, fines transversales. Habrá que calcular el movimiento del suelo. Un trabajo de ingeniería completo en las memorias de la Avenida General Paz del año 1940. Los puntos de intersección, los cruces de la intersección, 42 en total. Cruces de 9 líneas de ferrocarril, 24 grandes puentes o túneles, 3 rotondas, un trébol, un medio trébol, 3 dobledazos y 17 óvalos de circulación especial, una especie de rotondas alargadas, rotondas partidas. El famoso doblelazo es otro de los aportes que hace el ingeniero Palazzo de la General Paz. Fíjense la circulación a la inglesa, resuelve en el nodo sin necesidad de expropiar, con la misma eficiencia que un tren. Genera estos movimientos del doble lazo. Se inaugura la avenida el 5 de junio de 1941. Esto le valió a Palazzo premios a nivel internacional, haber desarrollado este distribuidor sin necesidad de expropiar zona de camino, con la misma eficiencia que un tren. Ahora estamos hablando del año 41. Bueno, acá vemos el famoso doble lazo, también lo mostró Montserrat en la vía de Tejar, esta óvalo de circulación especial, ¿no? Especie de rotonda partida. Bueno, memorias de ingeniería, como ingeniero podemos decir que aplicó el ingeniero Palazzo conceptos que seguimos usando, radios mínimos en función de velocidad directriz, perantes y una fórmula de fricción que recuerdo que era la fórmula bueno, Palazzo diseña en la General Paz radios de forma circular, transiciones o curvas de transición espiral, y también aparece la famosa curva C, que era una curva que tenía coeficiente centrífugo uniforme y tenía esta expresión: el radio era variable con la longitud. Esta curva C la usa en las ramas de entrada y salida de la autopista. Bueno, acá también aparece redactado por el señor José Luxardo de la oficina Avenida General Paz de Vialidad Nacional. José Luxardo era alumno de Palazzo en la facultad. Después lo sucede en la cátedra. Vía de comunicación en Uruguay. Bueno, otra memoria de ingeniería con detalle, trabajo de horda, como decía algún ingeniero, ¿recuerdan el ingeniero
Félix Danesi, ¿no? Reina de cálculo, compás y la niña, muchas horas y horas para materializar un proyecto. Papel cálculo. Luego de cansada total. Y está el detalle acá, colega, de la junta del pavimento de hormigón. Veíamos con un colega de Melilla cómo resolvió la junta en las intersecciones, pero perfecto. Año 1937, ya se estaban estudiando el tema del diseño de junta. Alzadas acotadas, dándole cuota a cada una de las losas. Bueno, acá vemos un doble lazo construido en la avenida del Tejado. Fíjense en este caso, la avenida del Tejado transversal pasa por arriba y la General Paz va por abajo. En cambio, en el doble lazo de la avenida Cabildo, la transversal pasa por abajo y la avenida General Paz principal pasa por arriba. Todas configuraciones de doble lazo distintas. Un famoso diamante actual. Fíjense, era la circulación a la inglesa. La rama de aceleración era mucho mayor para tomar velocidad y la rama de escalera menor. Cuando después, el 6 de junio, me adelanto, de 1945, día de la seguridad vial, se cambia el sentido de circulación, bueno, quedó al revés. O sea, la rama de salida quedó mayor que la rama de entrada. Fíjense, todavía hay carros a tracción a sangre. Un tren, acá tenemos el arroyo Maldonado, el uno fue entubado. El nodo es la Montserrat, allá de Gabón. Soluciones de medio tren con el cruce de ferrocarril, actualmente todavía lo seguimos usando. Acá se observa esta solución en la Avenida América o en la Avenida General Mosconi. Puse la foto de la época que todavía se mantiene los lazos del medio tren y las conectoras existentes son las mismas del año 1938. Siguen en funcionamiento. Pavimentos. Acá tengo a un colega experto que me dio clases en el posgrado. Diseño de juntas. Participó también el ingeniero. Pero no tengo. No, para el ingeniero Arenas. En la época del Palacio. Era uno de los que enseñó pavimentos de hormigón en la Luján Mercedes. Vos sabés que eran las juntas esas, era una de contracción y una de extracción. Es decir, en una idea antigua de esa época se ponían muchas juntas de dilatación, cosa que después se demostró que había que eliminarlas, ¿no? Pero esta es una de las pocas obras que tiene una junta de contracción y una de dilatación. Todo el trayecto, las 24 kilómetros, y las dos más. Enseñanza para el ingeniero de pavimentos. Obras de arte. Acá decimos verdaderas obras de arte. El término de obras de arte eran porque revestida con piedra martelada Mar del Plata. Y leo en las memorias también ahí que las terminaciones de los puentes de hormigón también las martelinaban para que no quedara un hormigón frío, seco, sino que simulara la piedra Mar del Plata. Un trabajo que hoy ya no se hace, es el criterio estético de los puentes. Justamente también voy a citar alguna enseñanza para la ingeniería, la vi ahí al ingeniero Tomás de Carril, uno de los que está escuchando la conferencia, enseñanza para la ingeniería de puentes. Palazzo también, en estos puentes, mencionan los famosos puentes, estos arcos construidos, dicen, en ménsula de largos extremos. Se colocaron cargas antes de hormigonar para luego fraguar la clave del hormigón, con la idea de generar un esfuerzo que se opondría a la acción de las cargas. 1938. Era desconocido para la época, para este tipo de preutilizados, las deformaciones reológicas del hormigón. Dice acá el ingeniero de Carril, tuvieron un buen comportamiento por usar la sección clave
una verdadera articulación de escasa rigidez. Y acá se ve una foto de esa carga, precarga en los laterales para luego hormigonar la clave del medio. En 1938 tenemos hormigón pretensado en los puentes arcos de la General Paz. Y aquí se ven fotos, fíjense en los vehículos a tracción externa. Otra vez barandas de madera. DNB cerrado al tránsito. Ahí se ve la piedra martillada con plata. Muros también de sostenimiento con piedra martillada con plata. O sea, un trabajo de cuidado. La vegetación estaba también diseñada de tal forma que el puente no quedara en forma fría, sino que se integrara al paisaje. La vegetación plantada de forma semicircular acompañando la forma del puente. Decía también ahí en Miguel Bustamante, hay planos donde está la ubicación de cada tipo de árbol. Se estudiaba el tamaño, el follaje, el color, evitar encandilamientos en el cantero central. Un trabajo muy detallista, ¿no? Para la época. Fíjense los vehículos de la época, estamos hablando de 1938, colectivos, autos, y acá se está construyendo uno de los puentes. Y ahora pego un salto, 2015, con alumnos de la UBA y de la UCA hicimos la misma obra. Con ahí alguno está presente acá, no lo recuerdan. Y este es el doble lazo de la avenida San Martín. Y justamente eran los puentes bóvedas de la época del Imperio Carajo. Sacamos una foto y fíjense todavía cómo se mantiene la belleza de esa piedra martirizada. Me decían que lo usaban de depósito, acá tengo también gente que trabajó en la autoría, acá tengo gente que trabajó en la supervisión. No, estaba el ingeniero, usted estaba el día que fuimos a la visita, ya lo veo. Se mantienen, eran depósitos que hoy son parte de las colectoras del distribuidor, hoy tipo Yamaha. Bueno, alcantarilla, dice Palazzo, no conviene angostar la banquina central y los laterales en las alcantarillas y pequeños puentes. Por el famoso criterio de no reducir el ancho coronamiento sobre el tablero de los puentes. 1938 está diciendo Palazzo. Y hoy hablamos de los caminos urgentes, hablamos de la visión cero, ¿sí? Un adelantado para la época. Bueno, detallen también Punta China para una alcantarilla simple lateral. Era una verdadera obra de arte. Esto parece insólito para la época. Bueno, ponemos un caño, un muro de ala, plano tipo y se acabó, ¿no? No van a andar haciendo tanta piedra martillada, pero bueno, hasta los mínimos detalles tuvo la General Paz. Bueno, sale la mañana, acá el ingeniero Juan Pablo quería saber, sale la mañana, 1945, se cambia el sentido de circulación. YPF y Avenida Nacional anuncian que tenían que cambiar en la época el sentido de circulación, porque la mayoría de los vehículos se importaban de Estados Unidos. De hecho, había una fábrica de Ford que traía los vehículos desarmados y los armaban acá. Y acá vemos todavía los vehículos del año 54, en esta óvalo de circulación especial, que siguieron funcionando. Vamos a ver hasta los momentos. Bueno, acá vemos otras fotos, el cambio de mano, Vialidad Nacional, Ministerio de Obras Públicas, Administración General de Vialidad Nacional. Bueno, ahí está, en los 90 todavía siguen funcionando estos óvalos. Seguramente algunos los pasó por ahí. Yo vivía en Liniers y de chico, cerca de la cancha de Vélez, mi padre nos llevaba a la General Paz. Me acuerdo que jugábamos con los terraplenes, el chico girando, era un paseo, las arboledas. Bueno, ahí fotos
que me han facilitado. Voy a agradecer a mucha gente que me ha facilitado fotos de todas las épocas. Bueno, acá ya empieza a cambiar. Entonces, pero, bueno, justamente esos puentes de arco, con el paso del tiempo, empezaron a perder funcionamiento, ¿no? Con el diálogo horizontal, el diálogo vertical, el diálogo horizontal, hubo que, en algunos casos, demorarlos, y en algunos otros casos, ahí también lo menciono al ingeniero de Cani, lograron esta solución que colgar con estas perchas los tableros existentes para poder mover las minas de columna para poder hacer el ensanche de la avenida. Y ahí ya vemos puentes nuevos de la General Paz. Manteniendo el tránsito existente se pudieron ampliar los puentes. Bueno, ahí ya vemos fotos de cómo ya se transforma en una autopista, esa autovía moderna. Más fotos. Como decía Montserrat, ¿no? Dejó de ser un espacio de esparcimiento para convertirse en una verdadera barrera urbana, ¿no? Y ahí vemos una foto, todavía el criterio paisajístico se mantiene en ese pulmón verde de la General Paz. Bueno, enseñanza para ingeniería vial, la velocidad directriz, el concepto paisajístico del camino, conceptos de diseño y seguridad vial, menciona Palazzo. La percepción del camino que produce a la observación, al observador, una reacción emocional al transitarla. Hoy hablamos de la expectativa del conductor. Habla los muchachos allá de Estados Unidos, los alemanes, pero recién en los 90, 2000 empezaron a hablar de que hay que enseñar teniendo en cuenta las expectativas del conductor. Bueno, nuestra norma todavía vigente. También estaba presente el ingeniero Sierra ahí, entre uno de nuestros escuchas. Tenemos la versión 2010, también de las normas de vialidad. Bueno, en la del 80 aparece en este gráfico para elegir el distribuidor, todavía aparece acá el doble lazo. Y justamente ahí tenemos un doble lazo. En General Paz está todavía en funcionamiento un doble lazo. Y es un problema de congestión. De hecho, tengo un alumno acá que está como trabajo final de carrera planteando algunas soluciones para este doble lazo. Sé que también hubo soluciones planteadas. Bueno, y ya vamos cerrando. Acá otra vez de nuevo, Justiniano Alén de Pozo, primer administrador de la Unidad Nacional, 1932. Carlos Alonso, ingeniero jefe. Y Pascual Palazzo. Ahí lo tenemos en los tres. La General Paso. Esto fue un dibujo de 1937, una vista aérea y estos son. Bueno, ¿qué dijo el ingeniero Palazzo de la General Paz? Todo lo referente al perfil de área simétrico de la calzada principales ofrece una perfección de diseño superior a cualquiera de los caminos considerados hasta ahora. Y puede ser un modelo de la técnica del trazado. 1940, o sea, fue pionero en la ingeniería vial, en la ingeniería de trazados, el ejemplo de la libertad. Y después esta frase que llamó la atención, relacionada con lo que decía Benicet. Dice Palazzo, observará un conductor al circular por la hermosa arteria que ya no necesita hacer uso de la bocina, anunciando su presencia o pidiendo paso, y ya no corre el riesgo de llevarse por delante un peatón descuidado, un inocente criatura, un perro que cruza imprudentemente. La columna de tránsito correrá silenciosa y veloz a lo largo de la arteria. Y esa simple experiencia valdrá más que la íntima comprensión del tráfico urbano para formar a la opinión pública en ese sentido de su solución, que centenares de otros artículos en diarios y revistas. Hacer ingeniería sin cerote, dijo Montserrat. Qué bárbaro. 1940. Bueno, y después otra frase más para cerrar. Algunos técnicos piensan
que las víctimas de tránsito pagan su propia imprudencia. Es posible que así lo sea. Nadie cambia la imprudencia, la atención, la temeridad. La sube y la sabrá. No puede cambiarse la naturaleza humana. No hay un solo modo, un medio para evitar accidentes en los caminos, que sean improbables, no para una especie de ánimo existente, de conductores atentos, prudentes, inteligentes, sino para los hombres, tal cual son y llegan a ser en las diversas circunstancias de la vida diaria. Proyectar para una persona que está cansada, que se aburre, que se puede dormir, escucha el celular, que le mandan un mensaje de texto. Conceptos de caminos inteligentes, conceptos de perdonarle la vida si alguien se distrae. Y cierto, la economía, la seguridad y la belleza de ningún modo son excluyentes entre sí. Al contrario, podemos decir que son complementarias. No hay transporte económico si no hay seguridad en el tránsito. Y no hay transporte seguro si las consideraciones estéticas y psicológicas han estado ausentes en la mente del proyecto. Bueno, agradezco acá a la Dirección Nacional de Vialidad, a la Facultad de Ingeniería, a la Facultad de Ingeniería de la UBA, a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Generales de la UBA, a varios acá, que los nombro a todos, pero están ahí, que han colaborado conmigo en esta recopilación. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora estaríamos, si alguien quiere agregar algo, preguntar algo, Comentar. decir algo, objetar algo, ¿por qué no? También los remotos, ¿eh? Pero Primero que están virtuales. bueno, no sé cómo nos vamos a enterar. Anímense, colegas, por allá, a ver. Ahí, se anima acá, a ver, fuerte para que lo escuchen. Pregunto. Ah, pregunto. Sí, de los planos que hizo el ingeniero Palazzo estaban en el noveno piso, allá en el edificio viejo antiguo de Vietnam, Bueno, tribunales. bueno, ahí se avanzaron. De esos planos, ¿existen? ¿Alguien los tiene? ¿Los resguardan? En la Biblioteca de la Unidad Nacional hay un plano original, justamente una de las fotos que yo tomé, está la Junta de Palacio. Hay una publicación de vialidad donde es la original. Está. Bueno, eso es una voz, están las memorias también. Pero mucho se ha perdido. Cuando se hicieron las mudanzas, mucho material se perdió. Sí, cuando nos fuimos de Comodoro Pi, ahí se perdió mucho. Se perdió mucho. Se tiraban las cosas porque no había lugar en el próximo edificio. Bueno, a ver, sí. Maravillosa la presentación, bellísima la historia, pero habiendo gente que estudia, yo puedo pensar en otra cosa en el futuro. Estás hablando de 90 años atrás, hablando de Palazzo, y entonces a mí me gustaría adelantarme a lo que iba a ser la presentación de quien hable de Raúl Gómez, ¿no? Proyectando la autopista para dentro de 90 años. Claro. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué se empieza a pensar para la autopista para dentro de 90 años? Y acá más, ¿no? Hoy que estamos trabajando para pensar en la autopista del futuro, en esa traza para el futuro. Ah, bueno, eso es un tema. Hay una paradoja. Va a presentar y va a hablar, como vos hablás de Palazzo, él va a estar hablando de vos, pensando en el futuro, ¿no? Lo que sí sabemos es que la General de esos 2 carriles por sentido fueron aumentando a 3, a 4. Y hay una paradoja, ¿no? Esta la sabemos. Cuanto más infraestructura damos, mayores inducimos al tránsito y la congestión aumenta, nunca disminuye. O sea, ¿no? ¿Cómo es la paradoja ahí, colegas, que están más en el tema ¿no? Solo pero ¿puedo meterme? Un poco, no dando la respuesta a tu pregunta, específicamente, bueno, pero ahora en el futuro, en boga ahora el sistema de ITS de transporte, que es la conexión con los sensores, del auto lleno de sensores, el vehículo lleno de sensores y conectado a una red informática
para que todo el flujo de tránsito funcione como decía la mujer de más temprano, o como decía Palazzo, en ese flujo que yo ahí a mí me sonó una alarma, que solamente no se nota el flujo de tránsito y que la otra gente... Pero, ¿por qué? Y es una pregunta que me surgió, ¿por qué pensar que va a haber habiendo vehículos? No, yo me imagino el supersónico, que cuando yo era chica todos volaban. Esa es mi pregunta. ¿Qué estamos pensando hoy para lo que va a ser dentro de 90 años? No sé con qué, No sé, con por eso. autos, con... ¿Habrá otro tipo de vehículos? No sé qué tipo de vehículos habrá, pero entonces, en realidad, Vehículos autónomos, acá dice el en colegio. realidad, se está pensando... A 90 años. Bueno, Está pensando. ¿está pensando a 10? No, a 10 nadie está pensando. Ahora, A 10 se estamos acabó la pensando. planificación a 50, 90 años. Hoy estamos pensando que va a pasar unos meses con los fondos para mantener los caminos. No, entiendo. Pero acá hablan de los vehículos autónomos, un tema. A mí me cuesta pensar hoy hacer ingeniería, como decía la Hacer ingeniería sin que se note. sin que se note. Me cuesta pensar en eso porque he visto a lo mejor obras que están haciendo los chinos ahora. Viaductos que se meten por lugares que vos decís cómo fuman, cómo hacen esto. Y no tienen en cuenta para nada la parte paisajista. El rol que me parece que están encarando ahora es resolver la movilidad como sea. O sea, llegar a los puntos que tienen que llegar como sea. Entonces, Encontrar el paisaje, pero ese tampoco podemos no, bueno, justamente. me parece un concepto muy innovador para ese momento, pero hoy me parece difícil mantenerlo frente a algunas necesidades de conectar puntos que están muy difíciles de conectar. Bueno, pero No, hoy tenés que Calatrava, uno tiene puentes y túneles que se conjugan en el mar y la tierra, y Sí. son obras de arte. No, que son una belleza, pero de pronto desaparecen en el mar, ¿viste? Como una cosa. El que conecta Dinamarca con Suecia, por ejemplo, tenés un túnel y un puente atirantado que son una belleza, pero sí se busca algo, pero me parece que es distinto. No sé si me explico. De igual forma, si vemos las ciudades, otros países, de los primeros países del mundo, tienen más subtes, tienen más redes de trenes que pueden llegar a conectarse y hacen que la movilidad sea mucho más fácil para cualquier ciudadano. Hoy en día, ¿por qué hay tantos autos? Porque carecemos de esa movilidad pública o transporte público en general, por eso hay tantos autos. Pues si vos ves los autos que vienen a las 7 de la mañana, son personas que vienen de a uno, que vengan en general. Vengo de la zona sur con la autovista Buenos Aires-La Plata, tardo 30, 40 minutos desde Norte Sur para acá. Es una locura la cantidad de vehículos que vienen, una persona en cada vehículo. Yo también me pongo un culpable, pero bueno. Nada, no es de culpable, sino que a pensar a futuro hay que mejorar eso. A esa hora el transporte público no funciona. 10:30, yo no tomo el colectivo acá y olvidate, no puedo volver a mi casa. Convengamos también que tenemos dos tipos de situaciones. Una es lo que es el AMBA y otra es lo que es el resto del país. Muy bien, muy bien. Sí, parece que miramos solamente el AMBA. Claro, no nos olvidemos del resto del país. El Rosario, tenemos una rosarina que está defendiendo No se queje que va a haber un tren bala. Claro, nos falta el tren bala. Trenes. Una Rosario llegado demoraba horas. Autopista. Existe, pero no. O sea, está bueno, pero es un buen tren. Sí. Y allá Montserrat, en Barcelona, ¿cómo anda la gente? No, los estaba escuchando y
Qué difícil pensar un poco en el futuro cuando cuando el presente está cambiando tanto, ¿no? A velocidades tan abismales y lo que va a cambiar en el próximo año con la tecnología, con la inteligencia artificial y, bueno, los nuevos combustibles o lo que fuera, ¿no? Aparte de eso, de la parte más tecnológica, también estaba pensando sobre todo cómo se están conformando ahora las ciudades, ¿no? Cada vez estamos trabajando más vía online, teletrabajando, que se dice acá. Hay como una movida más de descentralización, ¿no? De no centralizarnos tanto en el AMBA, sino también justamente de potenciar las ciudades intermedias. Y hay como un planteamiento también de cómo estamos viviendo, me parece, en la ciudad, que eso también creo que va a modificar estos accesos o la forma en cómo accedemos a la ciudad, ¿no? Son temas también que quizás creo que van a influenciar de alguna forma en el transporte y todavía también si la ciudad de los 15 minutos. O sea, creo que ahora se está potenciando mucho más esta descentralización, al menos es algo, me parece muy notorio también acá en Barcelona y me parece también en Buenos Aires, de pensar que eso creo que se va a ir enfatizando, ¿no? Esa descentralización y el acceso a la ciudad no es el mismo que venimos conociendo en los últimos 50 años. Entonces, ahí pueden haber como interesantes también retos que nos van a pedir quizás otro tipo de ocupación y de servicio en la movilidad, ¿no? En ese sentido. O sea, son preguntas también, muchas preguntas para observar. Bueno, ¿algo más? Bueno, corte, acá los jóvenes que están estudiando ingeniería, a ver qué les ha parecido. Ya, bueno. Es difícil también para nosotros estar estudiando estas cosas y saber que también está cambiando al mismo tiempo y que capaz en un futuro más próximo vamos a tener que aprender cosas nuevas y que estamos como en en una etapa que está todo muy cambiante y vamos a tener que ayornarnos en ese momento. Son los desafíos de la ingeniería. Raúl, me gustaría, creo que sí es importante. Ella habla de lo multimodal, o sea, hay que saber que no solo lo vial es la solución, sino que hay otras modalidades. Y después, antes que el proyecto que viene, existe lo que es la planificación territorial. Es el que piensa el crecimiento del territorio a largo plazo. Y existe gente que estudia y lo hace. Con lo cual, nunca hacen un proyecto sin haber pensado primero en lo que es la planificación territorial. Bueno, Sí, también se ocuparon, por eso, Luis Salvo hizo toda la cátedra del Y planeamiento los gobiernos tienen las urbano, están dándole todo el tema del planeamiento territorial, ¿no? No se podía hacer solamente una traza sin tener en cuenta un plan territorial, un plan de uso de suelo, o una escuela, está. También algo se ha perdido y todavía queda el tema de planificación. Juan Pablo trabajó en estas áreas, ¿no? No, pero me voy a infiltrar en las exposiciones con un tema que no fue abordado. A ver, el acceso sudoeste. Les cuento. En el año 90, cuando el presidente Menem lanza su inesperada y sorpresiva política de reforma del Estado, o sea, todo lo contrario de lo que quienes lo votaron suponían, ¿no? Bueno, estoy hablando de 1989. Salió el tema de las concesiones viales. Muy rápidamente, en esos últimos meses del 89, se comenzó a diseñar, ahí no tuve nada que ver, se comenzó a diseñar cómo iba a ser el sistema de concesiones viales. Un grupo económico importantísimo le metió el ojo al proyecto conocido como Acceso Sudoeste. No sé si alguno sabe de qué estoy hablando. Si alguno sabe, levante la mano. Hay dos o tres. Sí, Okay. Juan Pablo, a mí me lo contaste. En mi tesis sale esa anécdota y te cito ahí con esta historia. No, pero está bien, ¿no? Tú no digas. ¿Ves? Te hablo de tú. Cuando uno habla con España, bien.
Entonces, ese grupo se interesó en este acceso sudoeste, que era la conexión de Puente de la Noria, cruzando Loma de Zamora y Lanús y Quilmes, para enlazar con la autopista, con el acceso de la autopista a La Plata. Muy bien. Entonces, ellos contrataron a un recientemente fallecido ingeniero Leiderman, que era un ingeniero que se ocupaba de los temas de tránsito, como coordinador de ese proyecto. Leiderman, a su vez, habló con distinta gente para que hagan distintas partes del estudio que le interesaba al cliente, y lo contactó el ingeniero Horacio Pelle para hacer el estudio de demanda del acceso sudoeste. Y Horacio me llamó a mí para colaborar con él. Entonces, hicimos juntos el estudio de demanda. Estábamos en 1990, digamos. Naturalmente, usamos la única información de origen-destino que había, la del estudio preliminar del transporte del año 72. ¿no? Bueno, usamos esa matriz, la elaboramos. Después usamos un modelo de asignación de tránsito. Se suponía que, bueno, iba a estar esta gran autopista y que iba a estar en competencia con toda la red vial, ¿no? De esa red vial, el único que identifico ahora es el Camino Negro. Pero entonces había que modelizar todo eso, hicimos los cálculos de costo operativo, etc. Y recorrimos todo lo que sería la traza y las vías alternativas, porque había que ver las avenidas que había, qué nivel tenían en cuanto a capacidad, en cuanto a estado, bueno, todo para hacer la asignación de tránsito. Y ahí descubrimos que la traza del acceso sudoeste estaba ocupada. Había sido ocupada por pobladores precarios, esto que ahora antes se llamaba Villa Miseria y ahora se llama Barrio Popular, ¿no? Políticamente correcto. Bueno, estaba todo ocupado. Bueno, sí, eso no influyó. Nosotros suponíamos que por ahí iba a pasar la prolongación de la General Paz hasta el límite entre Avellaneda y Quilmes. Así era, cerraba el arco. Bueno, entonces hicimos nuestro estudio, no tuvimos más noticias del caso. Yo me imagino que el cliente habrá recibido de Leiderman el estudio completo, cuánto había que invertir, cuánto se podía recaudar por peaje, qué tránsito proyectado, pero le debe haber puesto al gobierno, al ministro de entonces, era desalojarle la traza, ¿no? Cosa que naturalmente era imposible por dos razones, porque económicamente, imagínense lo que era relocalizar a tantos miles de gente que estaban ocupando eso desde hacía 40 o más años, más los que se habrían colado enseguida, sabiendo que iba a haber un plan de, ¿no? Y después políticamente, Loma de Zamora, Lanús, así que no pasó nada. Bueno, nos olvidamos del tema y yo cada tanto, cuando apareció el Google Earth, cada tanto he hecho una mirada al Google Earth. Cuando lo miraba hace algunos años, se reconocía la traza proyectada, porque uno veía que la cuadrícula algo cambiaba ahí. Entonces, esta semana miré la versión actual, la última, y ya si uno no sabe que eso estuvo, es muy difícil que se dé cuenta. O sea, tiene que ser un experto, ¿no? Para descubrirlo. O sea, se perdió. ¿Y por qué se perdió? Y se perdió porque, claro, el ingeniero Palazzo hizo el proyecto, probablemente se anteproyectó así geométricamente esa continuación de la General Paz, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La ciudad de Buenos Aires era capital federal, era jurisdicción del gobierno nacional. Si bien ese tramo podía haber sido
parte de la red nacional y por lo tanto dirección nacional, pero estaba en el territorio de la provincia. Y los sucesivos gobiernos decidieron no avanzar y nunca se realizó. Y ahora bajo el nivel, pero me voy al subterráneo. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Bueno, en el año 70, en el gobierno de facto llamado Revolución Argentina, hizo hacer el estudio preliminar de transporte del área metropolitana, que fue lo único que hubo durante 30 años, ¿no? Bueno, ahí había 2 líneas de subte que cruzaban el riachuelo y llegaban. Una terminaba en Lanús, otra terminaba en Sarandí. A la misma distancia del obelisco que están más o menos las terminales Rosas y Congreso de Tucumán, ¿no? Vino el cambio de gobierno del 73, el grupo de trabajo que hizo eso se disolvió, el gobierno de entonces se desinteresó y no pasó más nada. Chao. Quedó emblemático. Hubo un corto periodo institucional, vino otra dictadura, el gobierno conocido como Proceso de Reorganización Nacional, y ahí la Municipalidad de Buenos Aires, mandada por un brigadier general de la Fuerza Aérea, encomendó un estudio a futuro de la red del subte, en el cual me tocó participar. Había un grupo de consultores que vino de Norteamérica, una consultora local, estaba ahí. Bueno, se hizo el estudio, se proyectó una línea de subte que penetraba en Avellaneda. Vieron que la llamada autopista 9 de Julio Sur o autopista Frondizi tiene 2 estructuras separadas. Están separadas para que en el medio se insertara la línea del metro que tenía que llegar a Avellaneda. Se terminó ese régimen por falta de plata, por la guerra de Malvinas, por todo lo que pasó, chao, y el tema quedó totalmente muerto. Del lado de Avellaneda no se tomaron previsiones para permitir que la línea ingrese, así que esos proyectos quedaron abandonados. Y ahora cierro. ¿Por qué pasó todo esto? Porque cuando la nación le gana la pulseada a la provincia y se queda con la ciudad de Buenos Aires, era muy chica la ciudad, lo dijo Monserrat. Entonces le agregaron los partidos de Belgrano y de Flores, enteros. Después se hizo la compensación de áreas para llegar al límite actual. Entonces uno dice, con una visión de hoy, ¿por qué no le agregaron el partido de Barracas al sur? Era el que estaba. Y la respuesta es obvia. Estaba el riachuelo, era una frontera física. Entonces la gente de 1880 no pensó en esto, ¿no? Uno les podría divulgar que no tuvieron visión metropolitana. No, disparate, no se puede tener una visión a 150 años. Así que, lamentablemente, se perdió el acceso sudoeste y estos proyectos del subte se han dificultado, se han trabado y quién sabe si alguna vez el subte va a cruzar el riachuelo. Porque después de la pandemia, con el home office, bajó mucho la cantidad de viajes dirigida al área central. Entonces, esa pérdida de centralidad que muchos alaban, ¿cierto? Es como que en realidad hacen que el modo más idóneo para movilizarse termina siendo el automóvil, o la moto, o la bicicleta, ¿no? Pero esto es un tema muy polémico y seguramente lo plantearemos en futuras charlas. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias. Raúl, muchas gracias. En Barcelona va un camino de ser la 1 de la mañana. Así que Exactamente.
Bueno, chao. Nada, pero esto es, esto es exclusivo. Es un placer. Chao, chao. Bueno, Xavi, muchísimas gracias. Saludos a los que están ahí. ¿Eh? Sí, sí.